Bienvenidos nuevamente a Lo que deberías saber de un podcast que nos sumerge en ese amplio mundo de la tecnología empresarial. Mi nombre es Osvaldo Carpio, soy CTO en CS América y en este podcast estaremos recorriendo temas variados como infraestructura, DevOps, ciberseguridad, automatización, entre otros. Me sigue acompañando Miguel García. ¿Cómo estás, Miguel? Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Como siempre, muy contento, muy feliz de compartir este nuevo episodio y que sea del agrado y utilidad de la audiencia que nos acompaña en esta grabación y en la futura Estoy seguro que reproducción. claro que sí. Quiero recordarles que estamos en una serie de capítulos de ciberseguridad para la plataforma IBMI que hemos recorrido o en el recorrido hemos charlado sobre el assessment, el levantamiento de información, quiero decir, todo lo que es la metodología, el plan. Y hoy estaremos trabajando o charlando, mejor dicho, más que trabajando, sobre la implementación. Esto genera bastante ansiedad. Seguramente es el capítulo más divertido de toda esta serie de podcast de seguridad IBMI. Y aquí yo quiero arrancar con una pregunta clave. El plan. ¿Cómo comenzamos a implementar este plan, Miguel? ¿Cómo arranca todo esto? Muy buena pregunta, Osvaldo. En esta parte de implantación que estamos en este episodio, el equipo y los participantes del proyecto tienen mucha ansiedad de comenzar a hacer las correcciones, subsanar todo lo que se identificó en el assessment, en los hallazgos, pero debemos darnos la pausa para terminar toda la fase de planificación, en este caso preparar un buen documento kickoff que tenga el resumen de todo lo que identificamos en los hallazgos y en la planificación. En este caso, ese kickoff debería incluir lo que sería lo que serían los objetivos, los alcances y un resumen del plan de actividades básicamente enfocado en los hitos del proyecto. Sí, mira, Miguel ahí dice algo, el tema de la ansiedad es clave, ¿no? Pero es importante algo, que estén todos los actores en ese kickoff, todos. Aquí es clave porque en los proyectos de seguridad a veces pasa que se enfoca solamente en un área. Estos proyectos tienen que ser integrales, deben cubrir todas las áreas, ¿no? Es así, seguramente va a ser una de las pocas oportunidades donde vamos a tener la participación del equipo gerencial, de la dirección. Este proyecto debe administrarse con un enfoque tipo cascada, es decir, que venga desde la parte superior de la organización, con el apoyo gerencial, directivo, hasta todos los integrantes de la parte operativa. Y este kickoff debe ser, digamos, resumido pero estratégico. En caso del plan de actividades, incluir los hitos, los bullets, donde podamos identificar las fases del proyecto y tomarnos, digamos, la prioridad en el donde van a encontrarse los retos principales de la implementación, que muchos piensan que los retos se van a encontrar en el equipo de producción, pero no es así. Generalmente, donde hace falta mayor gobierno es en el equipo de desarrollo y calidad, donde hay menor cantidad de implantación de medidas de seguridad, de políticas, son medidas un poco laxos y en este caso debemos tener mucha, identificar cuál sería la forma como se va a hacer esta implantación, comenzando con un piloto y definiendo los planes de riesgo a cualquier afectación que se pueda presentar en la implantación de estas medidas correctivas del modelo de seguridad. Claro, siempre cuidamos al servidor de producción como el niño querido, el niño protegido, pero no sabemos que la mayor cantidad de riesgos vienen de esos servidores. Ahí nace todo, ¿no? Todos los elementos que eventualmente llegan a este super servidor protegido de producción nacen en esos ambientes que, por lo general, sí son un poco desordenados, no tienen el cuidado ni la protección que merecen, y todo lo que vamos a estar charlando el día de hoy debería implementarse en cualquier servidor del ecosistema IBM de la organización, desde desarrollo, ambientes de prueba, calidad, preproducción, certificación, como lo querramos llamar. Sí, solo para tener para la audiencia quizás una estadística de lo que estamos mencionando, que va a ser más retador el gobierno en calidad y en el equipo de desarrollo. Recuerdo un proyecto que me tocó implementar donde vamos a considerar la cantidad de objetos, todo lo que es objetos en el IBMI, tanto lo que serían perfiles de usuario, en este caso objetos de aplicación, bibliotecas, entre otros. En el equipo de desarrollo había 1 millón de objetos que requerían un gobierno. Cuando pasamos a calidad había medio millón de objetos y en producción 200.000. Entonces, esto te da una idea de cómo va a ser el reto de la implementación de estas medidas de seguridad que implican en la fase de administración de recursos, la asignación de gobierno y medidas, pues, digamos, detectivas correctivas en el modelo de seguridad de objetos de la plataforma. Y es importantísimo tomar en cuenta en la plataforma IBM las fuentes de información.
Las fuentes de información tienen que estar encendidas en todos estos servidores que les comentaba, en cualquiera de ellos. La fuente de información, por naturaleza o por excelencia, se escucha siempre el journal de auditoría. Pero no es CDS quien les va a decir al cliente cómo vamos a encenderlo. Cada organización requiere una configuración particular. Depende del rubro, de las regulaciones que implementen, que apliquen y las mejores prácticas. Eso ha cambiado mucho. ¿Okay? No es que lo hago así porque en la otra empresa lo hacía de la misma manera o vine copiando lo que hacía la gente de desarrollo, lo que copié en producción, etcétera. Tenemos ahí que entonces implementar, digamos, la fuente de información porque podemos tener herramientas que se encarguen de entregarnos información y si esas fuentes no están bien configuradas, no vamos a obtener un buen resultado de ello. El punto que comenta es crucial, es muy importante, porque no solamente es, como tú indicas, activar la auditoría, sino cómo configurar esa auditoría. Si hablamos de auditorías del sistema operativo, es cualquier tipo de subvalores, vamos a auditar objetos creados, objetos eliminados, cambio de valores del sistema, y un punto que a veces no se considera porque tenemos réplica y asumimos que la réplica tiene activo la auditoría de base de datos, pero resulta que quizás no hemos visto si se está almacenando la imagen anterior o posterior, y para efectos de auditoría en algunas bases de datos requerimos no solamente la imagen posterior, que es como a nivel de buenas prácticas se hace en replicación, pero digamos, para puntos de auditoría requerimos el punto también, la imagen anterior, para que el auditor tenga la posibilidad de hacer la traza de auditoría del cambio de base de datos. Y tú estás hablando del journal de base de datos, que no es el journal de auditoría, fíjense, esa es otra fuente de información, que sí, en la mayoría de los casos se utiliza con temas de replicación por software, pero es una fuente de auditoría. Esos journals deberían estar activos con ambas imágenes, sino que ocupa mucho espacio. Bueno, tiene que haber mejor una estrategia de respaldo más dinámica de los receptores, de que esa información auditable quede respaldada en un lugar donde podamos hacer un análisis forense, donde las herramientas que se nutren de ello las puedan tomar. Por ejemplo, en CDS de Américas trabajamos con PowerTech Compliance Monitor, que es de Fortran. Y esa herramienta tiene la capacidad de capturar información del journal de auditoría, comprimirla en más de un 90% y que esté disponible para cualquier estudio, análisis forense o emisión automatizada, automática, envío por correos, etcétera. Entonces, hay formas de respaldar, de consultar, de resguardar y de ejecutar toda esta auditoría, en caso que sea necesaria, ¿no? Pero sí, es importantísimo. Acá yo quería conectar esto un poco con el tema de lo que tú charlabas, Miguel, de los objetos. Los objetos que tienen autorizaciones o permisos, ¿no? En el mundo IBM le decimos mucho autorizaciones. IBM se dio cuenta hace mucho tiempo de que necesita, bueno, no tanto tiempo, pero se dio cuenta que el gran problema era que los permisos se daban de forma genérica, muchos usuarios poderosos, los permisos no se daban por tablas, sino por toda la biblioteca o todo el directorio, y creó una cosa que se llama el Authority Collection, que tiene la capacidad de guardar información de cómo se están usando los objetos en términos de permiso para que luego generemos un informe. Claro, los hace una base de datos. ¿Has trabajado con el Authority Collection, Miguel? Sí, definitivamente es una fuente de información muy importante para diagnosticar qué está ocurriendo en la plataforma, en la gestión de seguridad de objetos. Y acá una parte muy interesante para complementar la exposición, que ha sido muy buena, es el gobierno. Esa palabra tenemos que mantenerla durante toda la implantación del proyecto, porque estamos trabajando con miles y miles de objetos y siempre va a ser más eficiente poder gestionar la administración por medio, por ejemplo, cuando hablamos de ese triple constraint, que es usuarios, seguridad de objetos o recursos y configuración, en este caso entra la parte de valores del sistema, que tengamos un gobierno que administre de la forma más automatizada posible y directa la seguridad de los recursos de la plataforma. Por ejemplo, cuando hablamos de perfiles de usuarios, tengan en cuenta siempre los perfiles de grupo y perfiles de grupo suplementarios. Estos son parámetros utilizados específicamente para la herencia de la autoridad que se encuentran definidas en esos perfiles de grupo o perfiles de grupo suplementarios para que vayan a ser heredadas a esos perfiles de usuarios. De tal forma que si ustedes tienen, un ejemplo, 1,000, 1,500 usuarios, 2,000 usuarios y son administrados por intermedio de 5, 10, 15 perfiles de grupo, siempre va a ser mucho más rápido y eficiente hacer los cambios y ajustes
por medio de esos grupos en vez de ir uno a uno haciendo la modificación. De igual forma, lo que tiene que ver con la seguridad de objetos, hay un tema que permite administrar de forma centralizada o crear un gobierno en la seguridad de objetos, que es la lista de autorización. Muchos objetos en los sistemas están tomados por unos programas tipo servicio, están trabajando 7x24, y cuando ese objeto está tomado, no puedes modificar la seguridad de ese objeto, te toca bajar el servicio. En este caso, si es gobernado por una lista de autorización, puedes hacer la modificación, colocar el ajuste sin necesidad de bajar ese servicio. Finalmente, lo que tiene que ver con los valores del sistema, porque es la configuración. Muchos acá que hemos trabajado en la seguridad del IBMI, entramos en la modificación de un perfil de usuario y vemos algunos parámetros que son, digamos, definidos por los valores del sistema. Entonces es muy interesante también, antes de comenzar a hacer los ajustes, hacer las adecuaciones en los valores del sistema, por ejemplo, la longitud mínima, la longitud máxima de la contraseña, el perfil de usuario, la cantidad máxima de eventos de conexión, para que sean heredados de forma automática cuando se crean los perfiles de usuario y también sean asociados a esos perfiles de grupo que estuve mencionando, perfiles de grupo suplementarios. Mira, Miguel, hablaste de usuarios y de objetos, ¿no? Como hablábamos en el capítulo anterior, el acceso y los recursos. Ahora, cuando son miles de objetos, cientos de bibliotecas, cientos de miles de objetos a veces, y cuando entras en esos ambientes de calidad de desarrollo, donde tienes triplicados, cuatriplicados los ambientes, todo esto se torna dificilísimo. Por eso requieres no solamente de personas, de un buen plan, de una buena estrategia, pero también requieres de automatización. Por ejemplo, yo cuando charlaba lo del Authority Collection, bueno, el problema ahí es cómo le damos permisos a cada objeto de cada biblioteca. La única manera es automatizando. Ahora ya tenemos esa base de datos. Bueno, por ejemplo, ¿qué hacemos en CDS Américas? Activamos esa colección en los clientes y luego tomamos la información de cómo se utilizan los objetos y podemos darle al cliente un informe muy digerible que diga, oye, ¿sabes qué pasa? Que estos perfiles que están acá tienen demasiados permisos para unos objetos que nunca en la vida los escriben, los tocan, los leen. Y esa información solamente la puedes obtener cuando tienes una herramienta que está del lado de allá, capturando la información y simplificándola para poder analizarla. No lo puedes hacer por criterios, si ni siquiera estás viendo lo que está ocurriendo ahí. Requieres de herramientas que te permitan automatizar esto. Y eso que comentas es clave porque es uno de los principios de la ISO 27000 series. Tiene que ver con la confidencialidad, disponibilidad e integridad de información, de que los perfiles de usuario, en este caso hablando de la plataforma IBMI, tengan acceso a lo que realmente necesitan. Tenemos a veces perfiles de usuario que simplemente entran en una aplicación y se le da autoridad especial, que son dueños del objeto, pueden salvar el sistema, pueden apagar la máquina, hay comandos sensitivos que están habilitados. Entonces aquí lo que se trata no es que creemos una incidencia de acceso a objetos, sino que estos perfiles de usuario, cuentas de servicio, operadores, equipo de desarrollo, tenga acceso a lo que realmente necesita tener en función a su rol en la organización. Sí, pero es que determinar eso es difícil. Bueno, y yo quería, Miguel, aquí hacer una pausa para resumir en el proyecto hasta qué punto estamos. Mira, hicimos la reunión de kickoff, se involucraron todas las áreas, todos los actores, involucramos a todos los servidores, tienen que estar todos metidos acá, todo el ecosistema IBMI. Ya comenzamos a preparar las fuentes de información y a atender lo que es la seguridad a nivel de acceso, los usuarios y todo lo que es la parte de autorizaciones. Tú charlaste algo muy, muy importante, quería dejar ese gusanito ahí, y es el tema de los grupos de usuarios y las listas de autorización. A veces se trabajan en conjunto. Es importantísimo que esta estrategia esté clara, que no lo hayamos copiado, que sea la que determina la organización de acuerdo con sus necesidades. Entrando en otra materia, ahora quiero que charlemos un poco, Miguel, sobre lo que es la seguridad remota, y es clave, ¿no? Ya en los capítulos anteriores habíamos charlado de la importancia que es tener protegido el perímetro, más allá de lo que tengamos en los firewalls, en nuestra infraestructura de red. La seguridad remota nativa del IBM es importante. Y tenemos que tener protegidos los exit points. Ese es el nombre que IBM le da. Esos son esos espacios en los que esos protocolos como FTP, DDM, ODBC, SQL remoto, Telnet, entre tantos protocolos, digamos, cada uno tiene su puertita. IBM nos dice, acá está cada puertita, ustedes deciden cómo quieren proteger cada una de ellas, ¿no? En el caso de CDS trabajamos con Fortra PowerTech y tiene una herramienta que se llama
Exit Point Manager, que se encarga de instalar ese policía, que realmente es un exit program, ese policía en cada una de esas puertitas que determina qué transacciones pueden pasar, qué funciones pueden pasar en cada una de esas transacciones. Es clave. Esto es clave. Todos los IBMI deberían tener implementado el control de puntos de salida. Esto es lo que va a determinar que las transacciones que vengan por algún protocolo sean controladas y auditadas de manera apropiada, ¿no, Miguel? Sí, Osvaldo, y hablando también del tema del IFS, Sistema Integrado de Archivos, esta es una sección del IBMI que fue lanzado en el año 94. Recuerdo en esa década se hablaba de que el IBMI o S400 iba a desaparecer del mercado, estaba entrando todo el tema de servidores, internet, y fue precisamente ese lanzamiento que, si no me recuerdo, fue en la versión 3.1, donde permitió al IBMI, llamado en ese momento S400, abrirse al mercado y poder conectarse con, digamos, servidores o conexiones con Java, que se encontraban en ese momento interactuando en, digamos, en las plataformas abiertas y descentralizadas. Pero esto trae también consigo un riesgo. Al tú abrir estas plataformas, por medio de este caso, el sistema integrado de archivos, pues, digamos, ser susceptible a un ataque, a infecciones de virus, a ransomware o ataques teledirigidos en la plataforma. Es importante considerar que el IFS es parte de la arquitectura nativa de la plataforma. No podemos ver el sistema integrado de archivos como una parte aislada. Esto es el sistema integrado de archivos y esto es mi ambiente, digamos, qsys.lib, donde están mis bibliotecas. De hecho, esa qsys.lib, donde están todas nuestras bibliotecas, es un pequeño árbol que cuando hablamos en este caso de la arquitectura IFS, nos estamos refiriendo a una arquitectura tipo POSIX que tiene como directorios y directorios y vamos a ubicarla como qsys.lib y dentro de ella están todas las bibliotecas, pero también tenemos otras áreas o sectores de ese árbol que pueden ser susceptibles a un ataque y debemos implementar medidas de protección de antivirus. Obviamente la plataforma tiene una configuración para que pueda ser escaneada y como tú mencionas, hay fabricantes, como en este caso en Fotra, con el antivirus PowerTech Antivirus, que podemos implementar el motor para hacer todo el tema de escaneo de vulnerabilidades, temas de ransomware, que serían anticifrado de la plataforma y muy importante considerar protocolos como el SMTP. Sería una mala noticia y una falla en lo que sería el prestigio de la organización, que estemos mandando correos del IBMI que tengan documentos, digamos, anexos, que tengan alguna infección de antivirus. Entonces hay que romper este tema del paradigma y todas las plataformas y sobre todo nuestro core financiero. Generalmente cuando tenemos un IBMI, este es nuestro core financiero, nuestro core bancario o de manufactura, de acuerdo al ramo, que no tengamos un sistema de protección en esta plataforma que es clave para todas las organizaciones. Sí, Miguel, esto es un paradigma, ya la palabra la dijiste, ha existido por mucho tiempo. Aún veo clientes que tienen ese paradigma y bueno, en CDS estamos para despejar la duda en relación con el antivirus, ¿no? Pero una pregunta, el tema del antivirus, te quería agarrar ahí algo. Hablaste del IFS, pero también me protege algo que vaya más allá del IFS. Sí, definitivamente, Osvaldo. Ahí siempre los productos, y esto es una recomendación para nuestra audiencia, todos los productos de fabricante deben tener lo que llamamos valores agregados. Posiblemente cuando compramos un producto de protección de antivirus, hay otros factores interesantes en la plataforma que debería incluir, por ejemplo, la integridad del sistema operativo. Cuando abrimos un objeto de la QSIS, por ejemplo, ya que estamos hablando de biblioteca, vemos que allí hay un parámetro que tiene que ver que es del área del sistema. Hay un área del sistema y hay un área como que del, digamos, de entorno del usuario. Entonces, ¿qué pasaría si encontráramos algún objeto que fuera un comando? Miguel, te estoy interrumpiendo, pero no, ya va, que es que aquí le voy a pedir a toda la audiencia. Tomen nota, esto que está diciendo Miguel es clave, clave. Todo adelante. Disculpa Y que te esto es lo que interrumpí. aplicaría, sí, esto es lo que aplicaría como un ataque de puerta trasera. Tengamos un objeto, recordemos que un comando es un objeto y ese comando llama a un programa. ¿Qué pasa si hay un objeto o un comando que efectuamos constantemente, por ejemplo, un WebActiveJob, pero que no está en el dominio del sistema, sino del dominio usuario? Eso quiere decir que ha sido un objeto que ha sido manipulado y pues posiblemente puede estar ejecutando una cantidad de actividades cada vez que hacemos WebActiveJob. Entonces, estos valores agregados es obviamente detectar los virus que están en la parte IFS de la no, hablando de la qsys.lib, sino de otros subdirectorios como el home, el QOpenSys, entre otros.
es importante que también este producto pueda hacer un escaneo de la integridad del sistema operativo, que obviamente se controla por los valores del sistema, pero puede haber algo preexistente dentro de la plataforma, y lo que hablamos también de lo que es el escaneo de los correos o del SMTP que envía la plataforma, tanto interno como externo, a nivel de mensajería. Claro, entonces, a ver, y al fin y al cabo, vamos, para despejar todos estos paradigmas nuevamente, es simple. Un antivirus en el IBMI funciona tal como un antivirus en cualquier otra plataforma. No hay ninguna diferencia. O sea, simplemente él está ahí, él registra su huella, puede ser la huella de Trellix, por ejemplo, y mantiene actualizada la huella en el IBMI de manera automática y evita que cualquier ataque externo ingrese. Así como con los exit program protegemos que las transacciones que lleguen a nuestro servidor sean las que realmente esperamos que lleguen y no otras, y que las funciones que se ejecutan por cada uno de esos protocolos sean las que esperamos, desde cuáles direcciones IP la esperamos o desde cuál rango de IP la esperamos. También el antivirus brinda esa capa de seguridad remota que todo lo que llegue de un ambiente externo sea lo que, pero no venga contaminado con algún virus que esté dando vueltas por ahí. Anteriormente no existían estos antivirus, anteriormente hace muchos años, me acuerdo, y era un poco difícil y si nos tocó más de una vez tener que atender a algunos servidores que estaban infectados con virus y que de alguna forma afectaban a la organización, ¿no? Y luego estos mismos fueron, digamos, mejorando su capacidad de daño y por ello existen estos antivirus hoy en día en el mercado. Bueno, y más allá de la parte remota, nuevamente, Miguel, tú habías hablado un poco sobre los valores del sistema, cuando charlamos de los usuarios, etcétera. Hay un montón de valores del sistema de seguridad y es súper fácil, digamos, de entenderlo hoy en día. De hecho, con el Navigator tienes una cantidad de menús que ya se nos olvidaron esos nombres raros que comenzaban por Q. Desde ahí pueden ver, está todo bien explicado, una interfaz web muy cómoda de usar. Mira, el tema de los valores del sistema, quería dejar un mensajito que es clave, que en la estrategia, cuando estemos implementando la seguridad, consideremos de que se deben cambiar en todos los ambientes, en todos. Y en el ambiente, yo he tenido experiencias donde los clientes, el ambiente de contingencia, no lo tienen homologado porque se asume que la replicación por software replica todo. Y no es así. De hecho, en algunos casos tampoco la de hardware, porque esto es parte del sistema operativo. Los valores del sistema deben revisarse, que estén iguales homologados de ambos lados y configurados, porque estos no son replicados. Entonces, esta estrategia que vayamos implementando, no la enfoquemos tanto en producción, enfoquémoslo y apliquemos en cada uno de los servidores. Es así, por recomendación de nuestra audiencia, cuando comencemos a hacer todos estos ajustes, iniciar por los valores del sistema, porque ahí donde colocamos el gobierno que va a tomar ese parámetro que se llama sysval, asterisco sysval, que son los parámetros por defecto que se van a asumir cuando creemos una biblioteca, creemos un perfil de usuario. Pero hay un punto muy importante que me pasó hace algunos años, que es no considerar las excepciones. Si muy bien es cierto que debemos colocar, por ejemplo, un tiempo de expiración, no sé, cada 90 días, 60 días, 120 días, que expire una contraseña, debemos considerar también lo que serían las excepciones, por ejemplo, las cuentas de servicio. Entonces, es verdad, hay que crear un gobierno, tiene que cumplir todo con las normas, con las políticas, pero siempre hay excepciones que deben ser documentadas y es por eso ese levantamiento de información que hablamos cuando hicimos el assessment, cuando hicimos la parte del informe, aquellos perfiles de usuarios que están cuentas de servicio, poder determinar que tengan esas excepciones y para inclusive medir la implementación de medidas de mitigación, porque puede ser un ataque teledirigido, puede ser que a una cuenta de servicio le coloquemos, digamos, de forma por acción o omisión, una contraseña incorrecta y se puede caer un servicio, entonces que tengamos medidas de identificación como un 100, una alerta temprana y que también sea una acción correctiva. Yo he visto algunas plataformas que envían a un 100 la alerta de que un perfil de usuario, que es una cuenta de servicio que es crítica para una aplicación, como puede ser Internet Banking, sistema de taquilla, entre otros, se manda la alerta y se ejecuta una acción correctiva que habilita, en este caso, el perfil de usuario. Esos son puntos a considerar cruciales en la fase de implementación, sobre todo cuando estemos en producción. Claro, mira, y considerar los recursos. Ya con esto vamos cerrando un poco el capítulo del día de hoy. Y quería, cuando digo considerar los recursos, incluso los económicos, quería contar una anécdota que tenía yo
en un cliente en el que activar todo lo que eran las fuentes de información le generaba mucha carga, eso fue hace muchos años, carga en términos de espacio en disco. Y entonces había mucha queja del área de infraestructura, muchos recursos para la parte de auditoría. Y pasaba algo clave en todo esto, y es que era importante la parte de la seguridad y la auditoría. Así que si había que asumir recursos económicos en disco en ese momento, era importante, porque si no, no teníamos la plataforma lo suficientemente auditada. En este caso fue algo financiero, en el sector financiero. Con esto cerramos el capítulo de hoy. Les quería dejar el mensajito de que la semana que viene vamos a estar finalizando la implementación de esta estrategia de seguridad en IBMI. Vamos a hablar de temas interesantes. Por acá les lanzo algunos datos: MFA, encriptación, certificados, entre otras. Temas súper importantes hoy en día. Miguel, yo te agradezco un montón la compañía que tuvimos el día de hoy, que tuve el día de hoy, y la sinergia en este podcast. Así que bueno, nada, charlamos en la semana entrante. Para mí igualmente fue muy enriquecedor todo este debate y lo más importante que sea de la utilidad de toda nuestra audiencia y nos vemos en el próximo episodio. Claro que sí. Gracias, Miguel. Bueno, la semana que viene vamos a continuar charlando o finalizar esta estrategia de implementación de seguridad en la plataforma IBMI. Vamos a charlar de temas interesantes: MFA, certificados, encriptación. Por ahí les dejo eso. Gracias por estar con nosotros en lo que deberías saber de. Síganos. Cualquier consulta que tengan, que sé que las hay por estos temas interesantes que estamos hablando, escríbanos. Denle like a este video. Nos vemos luego.